Buenas noches, bienvenidos. Estamos hoy compartiendo un día más de discipulado y quisiera poder dejar una enseñanza para cada uno de nosotros el día de hoy. Cada vez que iniciamos un año, generalmente vamos a arrancar con el deseo de ver cosas nuevas. Cada vez que cambiamos de mes, empezamos con esa ilusión de que este mes vamos a alcanzar lo que el mes pasado no alcanzamos. Y eso es bueno, eso es parte de nuestra naturaleza humana y es algo que también nos enseña a que vamos a buscar cosas en un futuro, que vamos a creer por cosas que probablemente hoy no hemos estado viendo. El problema es de que dejamos o queremos dejar el año, queremos dejar el mes y quitamos todo lo que aprendimos de ese mes y como que lo queremos olvidar. Mas todo lo que vivimos tiene un valor en nuestra vida porque ya lo vivimos y aprendimos de él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos aferrados esperando las promesas de Dios? Sobre todo nosotros que servimos al Señor muchas veces nos vemos en la situación de decir, bueno, Padre, yo te he estado sirviendo, ¿dónde está tu promesa? Tu palabra dice que hay una promesa para mí. Yo creí en la promesa que tú tenías para mi vida desde antes que te sirviera, pero aún no lo veo. Y lejos de ver la promesa de Dios empezamos a ver pruebas, no pruebas de Dios porque Dios no prueba a nadie. Pero entonces nuestro corazón empieza a dudar. Y decimos, bueno, la promesa no viene, sin embargo estoy pasando por esta prueba. Y la realidad con las pruebas es que o estamos saliendo de una, estamos viviendo una o pronto vamos a entrar a una. Pero debemos entender que las pruebas no tienen nada de malo en nuestra vida, lo contrario, tienen una función. Si no viniera la prueba, nuestra fe no sería probada. ¿Y entonces para qué necesitamos nuestra fe? Nosotros podemos estar creyendo por cosas, pero para creer por algo necesitamos ejercitar nuestra fe. Y la palabra nos enseña que nuestra fe va a ser probada. Ahora, bajo ese concepto quisiera leerles qué nos enseña la palabra y qué habla en Epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, que nos identifica un poquito con lo que muchas veces pasamos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ojo con esto, nos habla de que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo a sus siervos y a sus santos. Y luego nos dicen que deseamos que la misma solicitud se muestre a fin de que no nos hagamos perezosos. Me llama mucho la atención porque entiendo yo aquí que si yo estoy en el servicio al Señor, en el momento en que yo dejo de servirle, puede venir a mí la tentación de volverme perezoso. Y ya no voy a estar sirviendo al Señor y el no servir al Señor me acomoda. Y me quedo como que, bueno, yo solo voy a estar recibiendo en la iglesia, voy a ir a un grupo, voy a ir a un discipulado y voy a estar escuchando. Pero ¿saben qué? Esto no es para mí. Servir no es para mí, entonces me voy a retirar un tiempo. Creo que la palabra nos enseña un poco de eso. Si ya lo hemos hecho antes, si ya hemos servido, permanezcamos entonces solícitos, sirviendo, ¿sí? Entonces, luego dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, aquí tenemos el ejemplo de un personaje bien conocido que verdaderamente tuvo fe y tuvo mucha paciencia. En medio de ello, tampoco le reclamó a Dios. Tampoco le dijo, Señor, ¿por qué no ha venido? Si no fue paciente y permaneció creyendo. Y creo que la Biblia cuando nos dice que no afrentemos a Dios, se refiere precisamente a no reclamarle a Dios. Cuando viene una promesa de parte de Dios, la promesa va a venir. Para Dios no es problema las pruebas que estamos pasando. Es decir, tu prueba y mis pruebas no son una limitante para que Dios no nos dé su promesa.
Abraham tenía probablemente muchas pruebas en ese momento, pero la promesa vino y tomó un tiempo. Ahora, me llama la atención porque dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Inevitablemente tenemos que ver un versículo en Gálatas 5, si me acompañan, ya que estamos hablando de fe y paciencia. Dice en el 5, versículo 16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero leer las obras de la carne. Y luego el 22 nos habla del fruto del Espíritu, que todos lo conocemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué dice después? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con fe y paciencia heredo las promesas, pero los frutos del Espíritu, entre ellos está la paciencia y está la fe. Y el punto central hoy en la noche que quisiera dejar para cada uno de nosotros hoy es este. ¿Será que no hemos alcanzado las promesas de Dios porque hemos estado tratándolas de alcanzar con nuestro esfuerzo, con nuestra carne, por nuestros mismos medios, y no hemos dejado el que podamos dar un fruto en el Espíritu, de tal manera que caminemos en ese fruto, conozcamos la fe y la paciencia como fruto del Espíritu y alcancemos entonces la promesa? Y probablemente hemos estado queriendo alcanzar nuestras promesas y entre nuestras promesas nos vemos envueltos en enemistades, pleitos, aunque suene feo la palabra pleitos, celos, iras, disensiones o envidias. Y la envidia es tan sutil, porque él lo tiene y yo no lo tengo. Entonces, ojo con esto. Las promesas de Dios no tienen un límite. Muchos de nosotros hemos vivido la promesa de Dios en medio de una prueba, ¿o me equivoco? Lo hemos vivido. Y en medio de vivirlo, decimos, bueno, Señor, ahora escuchaste mis oraciones y aquí hoy estoy viendo tu promesa. Lo hemos vivido. Pero para Dios, nuestras circunstancias no son un límite para desatar la promesa. El problema es para nosotros, que por cuanto nos vamos del lado de la carne, o que empezamos a caminar más en la carne que en el Espíritu, dejamos de conocer y dejamos de vivir y de dar fruto en el Espíritu por caminar en la carne, por ver las cosas que nos rodean y no por estar creyendo por fe en lo que va a venir y en aquello que Dios ya nos había prometido desde un principio. Ahora, yo no sé cómo estamos, qué ha pasado. La mayoría de nosotros tenemos años de estar sirviendo al Señor y ustedes saben que las pruebas van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. No que se las esté deseando, pero las pruebas van a seguir viniendo. Pero que tu prueba no sea una limitación para que sigas caminando en el Espíritu, esforzándote a caminar en el Espíritu. Todo lo que aquí leemos son frutos, ¿sí? El fruto viene a través de un tiempo. ¿Sí? Todo árbol que da fruto toma un tiempo para que ese fruto venga. Estos no son dones. Los dones son instantáneos. Los frutos toman un tiempo en venir y ese tiempo depende de nosotros. Ojo con esto, no he dicho que esforzarse, que sacrificarse por alcanzar lo que queremos. No he dicho que poner todo de nuestra parte eso sea malo, no estoy diciendo eso. De hecho, eso no es una obra de la carne. Esas son virtudes que Dios mismo puso en nosotros.
Ahora está bien, esforcémonos en cada una de esas virtudes y alcancemos aquello, o busquemos alcanzar aquello por lo cual estamos creyendo y creyéndole al Señor. Pero también demos lugar a que Dios pueda obrar en nosotros y entonces la fe pueda tener su obra completa en la paciencia. Sin embargo, en Santiago capítulo 1 se nos enseña que cuando estemos en diversas pruebas, las recibamos con sumo gozo. Y la verdad es que son mentiras, no queremos recibir una prueba. Bueno, es cierto lo que dice la palabra, pero no queremos recibir una prueba con gozo. Pero en medio de la prueba es cuando también aprendemos a creer por más, a creer por aquello que hoy no tenemos. Y entonces vienen las promesas de Dios a nuestra mente. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pero no te detengas. No dejes que la prueba, lejos de permitirte crecer en fe, te aleje de lo que Dios ya tiene para tu vida. No dejes que la prueba no te enseñe. La prueba es una buena oportunidad para aprender. Y así arrancamos este año. Y tal vez con muchos de ustedes, yo igual, con toda la fe puesta en un año nuevo, con toda la fe puesta en un mes nuevo, lo primero que vino fue la prueba. Pero hoy estoy viendo la promesa. Hoy estoy viviendo la promesa. Y cada mes, como les decía, viene ese deseo humano que tenemos de ver cosas mejores, de dejar lo que pasó atrás. Sin embargo, no lo menospreciemos. Sepamos de que tiene una razón por la cual ser. Sepamos de que si lo hemos vivido para los que amamos a Dios, todo va a obrar para bien. Y si va a obrar para bien, entonces permanezcamos en paciencia y creyendo por lo que Dios tiene, creyendo por lo que Dios va a desatar. Uno como papá no quisiera que sus hijos pasaran pruebas, como papá carnal. Yo no quisiera que mi hijo pasara pruebas, pero he entendido que son necesarias. He entendido que él tiene que tomar sus decisiones. He entendido que él tiene que caminar, y ahí es donde yo veo el fruto de la semilla que mis palabras sembraron en él. En esas decisiones, en esas pruebas, esperando su promesa. Dije su promesa, no su promesita, tiene 19 años todavía, ¿verdad? Entonces, en esas decisiones, él va a ser probado. Pero entonces ahí él sabrá de qué está hecho, él sabrá qué hay en él. Y yo me sentiré muy tranquilo de saber que sembré buena palabra de parte de Dios en él, pero esa será mi parte. Ahora, sí dice la Biblia que nosotros siendo malos padres podemos dar mejores cosas. Pienso también de que Dios va a permitir este tiempo en el cual podamos pasar la prueba esperando la promesa hasta verla cumplir en nuestra vida. Pero Dios no va a venir a resolverlo, no porque no pueda, sino porque entonces será el momento de ver también de qué estamos hechos nosotros, de que toda esa palabra que ha sido sembrada en nuestra vida, de que todo lo que hemos creído en su palabra va a dar un fruto agradable, un fruto bueno. Entonces no la menospreciemos, pero no dejemos que la prueba nos robe la bendición de recibir la promesa. La promesa que de parte de Dios está. Sea lo que sea que tengamos que dejar a un lado en nuestra carne, dejémoslo. Es que no es fácil, no, yo sé que no es fácil, porque nos hemos acostumbrado. Pero lo que hoy tú puedas reconocer que ha sido una limitación en tu vida para poder caminar en el Espíritu y dejar, como dice la palabra, sacrificar esas obras de la carne a un lado para alcanzar esa promesa de Dios, hoy es un buen momento para hacerlo. Lo hemos leído, lo hemos compartido, pero probablemente no lo hemos hecho.
Y el punto central esta noche es ese, para nosotros. Poder cultivar cada uno de los dones que a través del Espíritu el Señor nos ha dado. Poder cultivarlos, poder crecer en ellos. Sí, va a venir esa lucha de carne y espíritu, sí. Pero la promesa está ahí. Está ahí, está a la puerta. Está ahí. La promesa está ahí. No desmayes. No desmayes. Si Abraham pudo esperar todos los años que tuvo que esperar, nosotros no queremos esperar los mismos años, ¿verdad? Pero sí vamos a ser formados en medio de ellos. Y crezcamos. Y sepamos que así como nosotros de papás podemos caminar con nuestros hijos, enseñándoles a superar la prueba, también Dios está con nosotros día a día, enseñándonos a superar la prueba. Y en el momento que estemos preparados, la vamos a recibir. Yo puedo claramente testificarle a cada uno de ustedes de promesas que de parte de Dios vinieron a mi vida y yo no estaba preparado. ¿Y saben qué pasó? Las perdí. Y no las he vuelto a tener. No que no crea que las voy a volver a tener. Pero aquí les puedo mencionar 3 o 4 que ya no vinieron. Pero entiendo que debo de seguir caminando en el Espíritu, cultivando cada don y creyendo en esa parte de la paciencia, de la fe por ver aquello que hoy no veo. Tu fe no se va a activar por algo que ya tienes, se va a activar por lo que hoy no tienes. Pero para que eso pueda ser activado, necesitas tener un anhelo en tu corazón, el anhelo de alcanzar las promesas de parte de Dios. Así que yo quisiera pedirles ahí en nuestro lugar que pudiéramos terminar orando. Y terminar esta noche con esta enseñanza. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Señor, permítenos esta noche reconocer si en nuestro corazón han habido situaciones que nos han limitado en nuestra carne a poder alcanzar cada una de tus promesas. Señor, esta noche queremos dejar las obras de la carne que nos alejan de tus promesas para seguir caminando en el Espíritu hoy y cosechar cada uno de los dones que están escritos en tu palabra y que son una promesa para nuestra vida. Señor, permítenos ver que tus promesas no tienen límites por las situaciones o circunstancias adversas que hoy estamos viviendo. Permítenos ver que tus promesas permanecen y así como tú le prometiste a Abraham jurando por ti mismo, nosotros hacemos nuestra esa palabra, Señor, y declaramos que veremos cada una de las promesas que de ti hemos recibido. Señor, te pedimos esta noche para que no nos alejemos en ningún momento de tu plan y de tu propósito, para que entonces podamos cosechar día a día nuestra fe en paciencia, esperando por cada promesa que tú has puesto delante de nosotros. Señor, y que lo que nosotros podemos recibir, lo podamos también sembrar en todas aquellas personas que tenemos a nuestro cargo. Señor, que podamos llevarles una palabra de aliento, así como tú hoy nos traes una. Señor, que podamos dejar a un lado aquello que no nos conviene y poder depositarnos en tus manos y descansar en ti, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida y que siendo tú el Dios de promesas, vamos a vivir cada una de ellas en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y cuando ellas vengan, Señor, vamos a glorificar tu nombre como a hoy, que no las vemos, lo estamos glorificando. Y vamos a testificar de que tú, el Dios de promesas, no te quedas con ni una sola de ellas, sino que las cumples. Para testimonio, Señor, de aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche descansamos en ti, descansamos en tu promesa
y descansamos sabiendo que todo lo que tú has decretado desde el principio para nuestras vidas lo vamos a recibir. Mientras tanto, Señor, seguiremos sirviendo a tus siervos, a tus santos, y no nos detendremos, Señor. No seremos perezosos, no nos limitaremos, sino al contrario, continuaremos haciéndolo, Señor, y empezaremos a imitar más a aquellos, Señor, que como está escrito, alcanzaron con fe y paciencia tu promesa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén.